El Evangelio lo cambia todo. El Evangelio cambia mis negocios, el Evangelio cambia mi trabajo, el Evangelio cambia mi familia, el Evangelio lo tiene que cambiar todo. Habíamos estado hablando en las series, en los domingos anteriores, de cómo el Evangelio puede impactar cada una de las áreas, no solamente de mi vida, sino también hacia afuera. Cómo impacta la vida de mis familias, cómo impacta la vida de las personas que me rodean en mi lugar de trabajo. Y en esta mañana vamos a hablar de el Evangelio en la comunidad. Quiero hacerles una pregunta. Si me la pueden responder, excelente, si no, no hay problema. Pero ¿qué pasaría si la iglesia que ha estado en su comunidad durante años, un día de la nada, cierra para siempre? No, ni sabía que había una iglesia ahí. ¿Nos daríamos cuenta de que en ese espacio alguna vez existió alguna iglesia? ¿Habría alguna reacción por parte de aquellas personas que no pertenecían a la iglesia? ¿Y cuál sería la mayor pérdida para esta comunidad si la iglesia dejara de existir? Hermanos, la iglesia es el plan que Dios tiene para que su reino que avance cada vez más. Según organizaciones como la Confraternidad Evangélica de Honduras, existen cerca de 40,000 iglesias evangélicas registradas. Hay más, porque todavía no están registradas. Pero el cristianismo es la religión mayoritaria en Honduras. Escuche bien, con un 82.9% de la población practicante, entre ellas iglesia evangélica, iglesia católica y entre otras denominaciones también. Entonces, uno se pone a pensar, si ese porcentaje de 82.9 es tan grande, ¿por qué Honduras sigue igual? No debería ser una Honduras diferente si tenemos más de 40,000 iglesias que se supone que están en cada una de estas comunidades. Por ejemplo, aquí en el barrio El Carmen no solamente tenemos esta iglesia, tenemos una iglesia justamente a la par. Si seguimos caminando vamos a encontrar otra iglesia y así sucesivamente. El mensaje central del Evangelio es que hombres, mujeres y niños puedan ser restaurados al diseño original de Dios en Adán y Eva, relacionarse con Él a través de la muerte, la sepultura y la resurrección de su Hijo Jesús, en lugar nuestro, y representarle a Él, dando a entender que hemos sido restaurados para ser útiles para Él y para su reino, siendo nosotros la encarnación del mensaje de gracia de Dios en Jesús por la administración fiel de nuestras vidas en cada lugar donde el Espíritu Santo nos guíe diariamente. Eso es el Evangelio. Es que nosotros somos salvos por gracia, es que ahora nosotros tenemos la potestad y la autoridad de poder representarle a Él en los lugares donde el Señor, donde el Espíritu Santo nos guíe día tras día. Si alguien maneja los números, porque yo solo manejo un número, pero ¿cuánta población hay en Ciguatepeque? Yo sé que superamos las 100,000 personas, tomando en cuenta barrios, colonias y otras comunidades que están lejos de Ciguatepeque, pero que pertenecen a Ciguatepeque. Y en cada una de estas comunidades siempre hay una iglesia local. Entonces, el Evangelio es que nosotros vivamos en mi comunidad, no solamente en la iglesia, y ya más adelante vamos a ver qué significa este término de comunidad, pero la idea es que donde el Espíritu Santo me guíe diariamente, yo tengo que saturar cada hogar, cada lugar de trabajo, cada comunidad, cada nación con el mensaje del Evangelio a través del pueblo de Dios. Ustedes son el pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo de Dios. Y como el pueblo de Dios, el Señor quiere que seamos nosotros los que utilicemos nuestros dones, nuestros talentos para poder llevar el mensaje del Evangelio a cada lugar donde el Espíritu Santo nos guía. Como personas quizás hemos perdido el verdadero enfoque de lo que en realidad es el Evangelio. No son buenas noticias para que mi vida sea mejor, porque ya es mejor. Una vez que yo vengo al Evangelio, mi vida tiene que ser transformada. No, son buenas nuevas de que ahora yo tengo una esperanza y de que Él me empodera para encarnar esa esperanza y mostrarla a otras personas. Así que esta mañana vamos a hablar de cómo el Evangelio se relaciona con mi comunidad, cómo yo, como Noel,
en la comunidad, en la colonia Los Ángeles, así se llama mi barrio, por cierto. No crean que somos una ciudad privada solo porque se llama Los Ángeles. No es que tenemos los mejores centros comerciales, las mejores calles, no, nada que ver. Solo no sé por qué se llama Los Ángeles, pero se llama Los Ángeles por alguna razón. Como Noel Cruz, voy a impactar mi colonia Los Ángeles. Una comunidad es un conjunto de personas que comparten un espacio, intereses, valores, culturas o metas comunes y que establecen vínculos entre sí a través de la convivencia, la cooperación y la participación mutua. Ese es el significado de la comunidad. Eso es lo que la comunidad es. Es un grupo de personas que comparten las mismas cosas. Y quiero que veamos cuál es el contraste entre la iglesia moderna y la iglesia primitiva, porque también nosotros como iglesia somos una comunidad. ¿A cuántos Cristo los ha salvado? ¿O solo a mí? Amén. Ven, eso es lo que tenemos en común. Quizás no le vamos al mismo equipo de fútbol, Real Madrid, campeón por siempre, pero quizás sí tenemos algo en común, Cristo Jesús. Podemos tener muchas diferencias. En este lado pueden haber 1,000,000 de diferencias que tenemos uno en el otro, pero en este lado tiene que haber solamente una cosa en la cual sí coincidimos, y eso es Cristo Jesús. Nada más. Y si eso es suficiente, eso debe ser suficiente, para que nos amemos los unos a los otros. Yo amo a los barcelonistas, aunque le vayan al Barça, pero los amo porque tenemos una cosa en común, Cristo Jesús. En las familias hay divisiones y ya vimos cómo el domingo antepasado el pastor Willy nos explicaba de cómo la familia es el lugar más importante de la tierra. Usted se puede ir lejos de este mundo, se puede ir al rincón más abandonado de este mundo, pero su familia, en los corazones y en las mentes de sus familias, ustedes siempre van a estar. Entonces, un contraste entre lo que es la iglesia moderna y la iglesia primitiva. En una encuesta a creyentes evangélicos, solamente son unos datos que encontré por ahí, solo un 35% comenta su fe con alguien cada semana. De un 100% de cristianos, solamente un 35% comparte el evangelio cada semana. Es decir, de cada 100, solamente 35, de cada 10, solo 3,5 comparten el evangelio con alguna persona cada semana. Y si hacemos memoria esta semana, ¿con cuántas personas compartimos el evangelio? Aquí supongo yo que hay alrededor de 50 o hasta 60 personas. Imagínense si cada uno de nosotros tomara solamente 3 personas, o 2 personas, pongámosle, solamente tomáramos 2 personas por semana para compartir el evangelio, ¿cuál sería el impacto? Solo el 27% ha compartido su fe fuera de su familia en los últimos 6 meses, aunque cerca del 64% cree la responsabilidad personal de evangelizar. Solo 27 personas han compartido el evangelio fuera de su familia en los últimos 6 meses. Y actualmente, cuando nosotros nos metemos al internet o estamos en Instagram o en Facebook o en TikTok, en lo que sea, en cualquier red social, cuando nosotros buscamos información acerca de la iglesia, cuando queremos estar al día, qué es lo que está ocurriendo en la iglesia actualmente, quizás lo primero que vemos es escándalos, problemas o incluso divisiones. Y ese es el contraste que nosotros tenemos como iglesia moderna. Como iglesia moderna hoy en día solo escuchamos escándalos, escuchamos rumores, escuchamos abusos, escuchamos divisiones, aunque sí hay cosas buenas, pero se escuchan más las cosas malas. La realidad es que como iglesia hemos perdido el verdadero propósito de lo que es ser iglesia. Ser iglesia no significa tener los mejores escenarios, no significa tener los mejores músicos, los mejores programas o incluso los mejores servicios generales. Ser iglesia significa calcular el costo de lo que implica seguir a Jesús y obedecer a su palabra. Eso es lo que es ser iglesia. Como lo que yo voy a aprender hoy, lo voy a ir a obedecer el día de mañana. El tema de la familia a mí me impactó y esto lo compartía el jueves pasado yo en mi grupo de vida. Eso es como un comercial. Antes
de escuchar la enseñanza acerca de la familia. Mi hermano pues es una persona que es creyente, pero lastimosamente él todavía no es un seguidor de Jesús. Él cree en muchas cosas, tiene muchas dudas. Y un día por la mañana yo me venía despertando, ni siquiera había tomado café, yo llegué a la cocina y todo, él se levantó también, llegó y me hizo una pregunta un poco curiosa que quizás algunos de ustedes ya se la han hecho, ¿verdad? Llegó y me dijo, lo primero que me dijo es: Ivo, ¿y los ángeles de qué están hechos? Muchas respuestas pasaron por mi cabeza, pero solamente una surgió y yo le dije, pues, es mi hermano, ¿verdad? Lo trato así como un compañero, como un amigo. Loco, le digo yo, la verdad es que hay preguntas más importantes que te tenés que hacer, le digo. ¿Sos salvo o no sos salvo? O sea, se la dejé ir con toda, ¿verdad? Exagerado. Y en mi naturaleza pecaminosa fue como, wow, o sea, increíble cómo te defendiste. Pero en la naturaleza de Jesús, Él jamás hubiera respondido así. Jesús amaba a todas las personas por igual, fueran creyentes o no fueran creyentes, fueran seguidores de Él o no fueran seguidores. Y Jesús enfrentó muchas preguntas difíciles también. Y después de eso, recapacité, como esa parábola del hijo pródigo, volviendo en sí, me di cuenta de que no estaba aplicando el evangelio. Había aplicado mi naturaleza pecaminosa porque, ¿qué más hizo? Le respondió, ¿verdad? Lo dejé callado, porque sí, lo dejé callado. Pero realmente me puse a preguntar, ¿ese es el propósito de ser iglesia? ¿Ese es el propósito por el cual yo estoy yendo a la iglesia? Y se supone que yo debo de representar la iglesia porque es Cristo en mí, no es Cristo aquí en este edificio, es Cristo en mí. Entonces me di cuenta de que yo no estaba haciendo iglesia. Y ese es uno de los grandes problemas que hemos perdido hoy en día, que como iglesia hemos perdido el verdadero propósito, el verdadero significado de lo que es ser iglesia. Tengo que calcular cuál es el costo de seguir a Jesús. El día que yo acepto a Jesús, que el evangelio entra a mi vida, no como una añadidura, sino como algo que es parte de mí, que ahora me va a acompañar por el resto de mi vida, tiene que haber un cambio. El evangelio nos incomoda. ¿A cuántos aquí les cuesta pedir perdón? A mí me cuesta pedir perdón, exagerado. ¿Cuántos somos orgullosos? Eso es normal en nuestra naturaleza pecaminosa, pero el evangelio, eso es lo que hace. Está diciendo, por tu orgullo es que yo morí, por tu pecado es que yo morí. Entonces ahora vos tenés que cambiar todas esas cosas. Entonces el evangelio nos incomoda y como iglesia tenemos que entender de que lo que estoy aprendiendo domingo a domingo no es solamente para que yo lo reserve en mi cuaderno de notas, lo reserve allá en lo más profundo de mi memoria y lo venga a recordar hasta cuando quizás vaya a morir, sino es recordarlo el día de mañana y ponerlo en práctica. Y si nosotros leemos la Biblia, hermanos, en el libro de Hechos, cuando la iglesia comenzaba a existir, vemos de que no tenían los mejores escenarios, tenían los mejores oradores y expositores, ¿verdad? Tenían a todos esos grandes personajes, pero no tenían una gran plataforma, no tenían el mejor sistema de sonido, no tenían instrumentos, no tenían absolutamente nada que hacer, pero solamente tenían una cosa y era el evangelio, y eso era más que suficiente. Y cuando pensamos en el impacto que una iglesia debe tener en la comunidad, no debemos de enfocarnos en cómo mejorar nuestros servicios, nuestro equipo de trabajo, nuestra asistencia, nuestro programa, nuestra música. Todas esas cosas son buenas. Entonces todas esas cosas son necesarias, mejorar nuestro equipo de sonido, mejorar nuestra música, mejorar nuestros servicios, todo eso es bueno. Pero cuando perdemos el enfoque del verdadero propósito de la iglesia es cuando entramos en problemas. Cuando hablamos sobre la influencia que debe tener una iglesia en la comunidad que ha sido plantada, queremos ver algunas de las características que tenía la iglesia de Hechos. Por ejemplo, si nosotros vamos a nuestra Biblia, les voy a pedir de que vayan a sus Biblias rápidamente, busquen Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 versículos 43,
versículo 42 en adelante. No lo vamos a leer todo, pero vamos a sacar algunas características que son muy importantes de este pasaje. Es que una de las características de la iglesia en Hechos, hermanos, es que eran activos en la comunidad. El verso 45 dice: vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es dependernos de lo material para servir a otros. ¿Cómo puedo ser más generoso y crear un impacto en mi comunidad? Simple, supliendo alguna necesidad básica a algún vecino, ofreciendo mi tiempo como voluntario para cualquier causa. Y aquí quiero hacer un anuncio, ¿verdad? O un comercial. Y es que en Serve Hope nosotros entendemos de que lo que Dios nos ha dado no es para nosotros, sino que es para la comunidad. Entendemos de que todo de lo que Dios nos ha dado lo tenemos que poner al servicio de la comunidad. Y entonces ofrecer mi tiempo como voluntario para cualquier causa, hermanos, es que si en su comunidad, en su barrio, en su colonia o en su residencial, algunos viven en residenciales de circuito cerrado, si vemos una necesidad, si vemos que una alcantarilla tiene que ser limpiada, no tenemos que esperar que alguien más la haga, podemos hacerla nosotros. Orando por mis vecinos. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por su vecino? Ayer. Excelente, gracias, hermano. Haciendo este mensaje me puse a pensar, o sea, en mi comunidad tengo varios vecinos a la par que quizás no son creyentes, familias con las que quizás nunca he compartido ni siquiera un buenos días en mi vida, pero ¿cuántas de esas familias necesitan el evangelio? Cualquiera podría pensar, no, es que mi vecino tiene recursos, más bien él tendría que ayudarme a mí. Si él tuviera el evangelio, él tendría que ayudarme a mí, pero no es así. El evangelio comienza conmigo, no comienza con los demás. Comienza conmigo en cómo yo voy a hacer un impacto en la vida de los demás. ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió el evangelio con alguien de su comunidad? Alguien de su colonia, alguien de su residencial, lo que sea. Y ese es el verdadero motivo por el cual existen los grupos de vida. Los grupos de vida no es que ese hermano quiera ver un grupo de vida en su casa, está bien, no. Hay un grupo de vida en cada zona, en cada barrio por alguna razón. Y es de que sus vecinos tienen que saber que en ese lugar hay un grupo de vida. Porque jueves a jueves se reúnen, no es que solamente comen, sino que se comparte el evangelio, se comparte la palabra de Dios, se crece en comunidad. Entonces, los grupos de vida es una estrategia que como iglesia queremos utilizar para alcanzar también a las personas que viven en nuestra comunidad. Ese es el verdadero propósito de los grupos de vida. Y otra característica que está en la iglesia de Hechos es que ellos mantenían una buena, o disfrutaban, mejor dicho, como dice el versículo, disfrutaban de la estimación del pueblo. Dice el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban de ser salvos. ¿Y qué significaba esto de que disfrutaban de la estimación del pueblo? Esto se refiere a que la comunidad cristiana tenía una buena reputación ante la sociedad. Es decir, su estilo de vida, el compartir, el ayudar a los necesitados, el vivir en comunidad era atractivo y admirable para los demás. Ese es el verdadero impacto que la iglesia tenía en Hechos. Entonces, en su barrio, en su colonia, en su residencia, en lo que sea, ¿cuántas personas saben o cuántas personas han disfrutado, mejor dicho, de que usted sea un hijo de Dios? ¿Cuántas personas se han detenido de su barrio, de su colonia y han dicho, hey, qué bonito lo que Noel hace? O qué bonito cómo el pastor Byron se expresa, qué bonito cómo esa persona me ayuda en mi necesidad. Si nosotros no estamos haciendo un impacto en nuestra comunidad, entonces no hemos entendido lo que en realidad es ser iglesia. La iglesia primitiva hacía que el evangelio fuera atractivo para los demás, es decir, era algo irresistible. Era algo que incluso personas que no querían nada que ver con el evangelio, por la actitud, por el actuar, por el hablar de las personas de la iglesia primitiva, decían, yo quiero hacer eso también. Se sentían atraídos. Y hoy en día, ¿qué tan atractivo hacemos nosotros el evangelio?
quiero ser bastante claro en esto, porque el evangelio no necesita nada para ser atractivo. La muerte de Jesucristo es lo suficiente que se necesita para que el evangelio sea atractivo. Eso es todo. Yo estoy mal, necesito de Jesucristo. Y fuera de Jesucristo, yo sigo siendo malo. Entonces, ¿cuál es la influencia que creamos sobre las demás personas? No con programas, no con servicios, no con eventos, sino, hermanos, cómo usted hace que el evangelio sea atractivo para su comunidad. Como el día de mañana que su vecino llegue a pedirle una bolsa de azúcar, le diga, nada que no tengo, mejor deme usted a mí. Entonces su vecino ya no va a regresar. ¿Cómo hacemos que mi vida encarnada, Jesucristo en mí, sea atractivo para los demás? La forma en cómo hablo, la forma en cómo yo actúo, es decir, cómo mi testimonio es un reflejo de la gracia de Jesucristo en mi vida para los demás. Entonces, tomemos un segundo para pensar en todas aquellas personas que son cercanas a nuestras vidas, amigos, vecinos, familiares, etcétera. Y en Hechos 1, versículo 8, quiero que vayamos rápidamente y lo leamos. Luego de que Jesucristo resucitó y estar con los suyos por un tiempo, Jesús les dice una cosa a sus discípulos y a las personas que estaban reunidos. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén, Judea y Samaria son áreas geográficas, son lugares que existen. Jesús les está diciendo, el evangelio no solamente tiene que impactar esta región. Estaban en Jerusalén reunidos, pero la visión de Jesús era mundial. Y le está diciendo, no solamente tienen que impactar el lugar donde ustedes se reúnen, sino que también tiene que impactar los otros lugares que están al lado suyo, es decir, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuáles son los pasos a seguir cuando tenemos esta idea de que también el evangelio tiene un impacto geográfico? Creo que si pueden avanzar a la siguiente diapositiva. Número 1 es creando mi círculo de responsabilidad. ¿Qué es un círculo de responsabilidad? ¿Cuál era la responsabilidad de los discípulos? Jerusalén, porque ahí estaban ellos, ahí estaban reunidos, ahí se puso la iglesia, ahí ellos se congregaban, se reunían, permanecían en la doctrina de los apóstoles, pero no solamente ahí, sino que ellos comenzaron sus viajes misioneros también, comenzaron a ir a otros lugares, a impactar esos lugares también. Entonces, ¿cuál es el círculo de responsabilidad que tenemos nosotros? Crear un círculo de responsabilidad significa que el Espíritu Santo nos da una esfera geográfica de influencia donde nos podemos movilizar para facilitar que haya suficientes oportunidades para que cada hombre, cada mujer, cada niño pueda oír, entender y que pueda también aceptar y rechazar a Jesús como su único y suficiente Salvador. Crear un círculo de responsabilidad, es decir, como el lugar donde el Señor me ha puesto, como yo voy a crear una influencia sobre estas personas, ya sea una iglesia, ya sea un trabajo, ya sea una familia, ya sea Cihuatepeque. ¿A cuánto no le hubiera gustado haber nacido quizás en Alemania? A mí me hubiera gustado macizo, qué bonito se va a Alemania, pero no. Al Señor le plació que yo naciera aquí en Honduras, que naciera aquí en Cihuatepeque y que naciera en una familia. Ese es mi círculo de responsabilidad. Este es mi círculo de responsabilidad. Cihuatepeque es mi círculo de responsabilidad. Ese es mi círculo de responsabilidad, hermanos. Y debemos de entender que el lugar donde el Señor nos ha puesto, nosotros tenemos que crear suficientes oportunidades para que cada hombre, cada mujer, cada niño pueda oír el Evangelio en repetidas ocasiones. ¿Cuántas veces su familia ha escuchado el Evangelio? A través de usted. No a través de otros predicadores, muy excelente. No a través de sus pastores de la iglesia local, sino a través de ustedes como individuos. ¿Cuántas veces su familia ha escuchado el Evangelio? Quizás no con las palabras que ustedes dicen, sino también con sus acciones. Crear un círculo de responsabilidad. Y lo segundo es amar mi círculo de responsabilidad. Creo que leamos Marcos capítulo 12, versículo 8 al verso 31. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar,
y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Si yo sé que el Señor me ha puesto en esta familia disfuncional por una razón, entonces yo tengo que amar a esta familia disfuncional. Si yo entiendo que mi círculo de responsabilidad son las personas, si yo soy un jefe en un trabajo y el Señor ha puesto a 30, 40, 50 o hasta 100 personas bajo mi cargo, entonces yo tengo que entender que esas son las personas que están bajo mi responsabilidad. Como cristianos debemos de entender que esa es la influencia que yo tengo sobre ellos. Esa es la influencia que yo tengo sobre mi familia, sobre mi trabajo, sobre mi comunidad. Entonces, uno de ustedes en los barrios donde están, hermanos, ¿cuál es la influencia que ustedes tienen? ¿Cuál es la reputación que nos hemos ganado? ¿Qué tan atractivo hemos hecho el evangelio para estas personas? Quizás alguna vez les han preguntado: oíme, y aquí el vecino, ¿cómo lo ves? No, es que es muy enojado. Le pedí azúcar la vez pasada y más bien me dio sal. Hermanos, por nuestra actitud, por nuestro actuar, la gente se está yendo de la iglesia. Y no vamos a decir que somos perfectos, porque la verdad es que no lo somos. Pero como cristianos debemos de entender de que yo tengo un impacto sobre las personas, ya sea que esté en una posición de liderazgo o que no lo esté, porque delante de Jesucristo todos somos iguales. Tanto el pastor principal como aquel que solamente asiste son pecadores, no hay diferencia. Pero nosotros tenemos un impacto sobre las demás personas. Para ir finalizando, hermanos, a manera de conclusión, si le puedes dar a la siguiente diapositiva: ¿cómo puedo ser de bendición para mi comunidad? ¿Cómo lo que usted está aprendiendo hoy lo va a llevar a la práctica el día de mañana? Número 1, viviendo en amor y verdad. Ustedes pueden ver los versículos ahí también que nos pueden ayudar. Dice Proverbios 3:4: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Viviendo en amor y en verdad. A mí me cuesta amar a mi vecina, porque se hace una fiesta, hermanos, y o sea, yo me tengo que levantar, al siguiente día yo tengo que ir a trabajar, o sea, y ellos también trabajan, no sé cómo le hacen. Están de fiesta un miércoles por la noche y es como el jueves tienen que ir a trabajar, no entiendo. Pero el Señor me ha dicho: tenés que vivir en amor y en verdad con tus vecinos, realizando buenas acciones. Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Un dato curioso es que esta vecina que hace esas fiestas, para Navidad siempre nos regala un volteado de piña. Y yo digo: ¿y por qué nos regala un volteado de piña? ¿Será que es su manera de pedir perdón por todo el año que nos ha mantenido despiertos? Pero, hermanos, nuestras acciones hablan bien no solamente de nosotros, sino que hablan bien de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Dice: para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen, no lo glorifiquen a ustedes, sino que dice: glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuándo fue la última vez que usted suplió alguna necesidad de alguno de sus vecinos? ¿Cuándo fue la última vez que usted visitó a algún vecino suyo que estaba enfermo? Un comercial así rápido: una vez estuvimos en una comunidad fuera de Ciguatepeque y había un señor en esta comunidad que no tenía ningún familiar aquí cerca. Todos sus familiares estaban lejos, todos sus familiares ya se habían ido, nadie quería nada que ver con este señor. El señor era un señor de una edad muy avanzada, vivía en unas condiciones muy precarias, nadie quería nada con este señor. Y cuando nosotros llegamos con el ministerio, la esposa del pastor con quien nosotros hicimos la conexión para realizar nuestro programa, ella nos comentó acerca de la situación de este señor y nos dijo: yo todos los días vengo a darle almuerzo a este señor,
porque nadie más quiere hacer algo con él. No es la responsabilidad de ella. Ella tiene su propio hogar, tiene sus hijos, tiene su esposo, ella tiene un lugar que atender. Pero cuando entendemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermanos, el evangelio no se centra en mí. El evangelio se centra en las demás personas. Ella no tenía ninguna responsabilidad de hacer un almuerzo. Y no es que solo le empacaba una burrita ahí ya, ¿verdad? Sino que ella iba, le entregaba el almuerzo a este señor, incluso le limpiaba la casa, le barría el suelo, le ordenaba su ropa, le ordenaba sus cosas. Entonces, ¿cuál es el impacto que nosotros hacemos en nuestra comunidad? Otro punto, viviendo en paz, haciendo lo correcto delante de todos. No paguéis, dice Romanos 12, 17, 18, no paguéis a nadie por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es difícil estar en paz a las 3 de la mañana con reguetón al lado de mi casa, sí. Pero yo sé que el evangelio comienza por mí. Y aunque quizás yo no he tenido oportunidad de platicar cara a cara con esa persona, lo que yo puedo hacer es vivir en paz con esa persona, haciendo lo correcto delante de todos. Uno más, actuando con sabiduría y hablando con gracia. Colosenses 4, 5 al 6, andad sabiamente para con los de afuera. Escuchen bien, para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Andad sabiamente para con los de afuera. No está hablando de la iglesia, está hablando de las personas que están afuera. ¿Cuándo fue la última vez que habló con gracia a su vecino? Que nuestras palabras sean sazonadas con sal. Hermanos, y por último, el llamado que el Señor nos hace en esta mañana es a ser intencionales. A veces nosotros no somos intencionales con nuestros vecinos, no buscamos la oportunidad de tener una conversación con nuestros vecinos, no buscamos la oportunidad de poder orar por estas familias o incluso saludarlas y decirles Dios te bendiga. Dice Juan 13, 34, 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cuántas personas de su comunidad, de su residencial, de su barrio, de su colonia, saben de que ustedes asisten a una iglesia? ¿Cuántos de ellos saben de que ustedes un hijo o una hija de Dios? Por nuestro actuar, por nuestras acciones, ellos van a glorificar a Jesús. El evangelio fue, es y siempre será sobre la persona de Cristo por los demás y no por sí mismo. Jesucristo vino a este mundo y vino con una misión. Yo no estoy haciendo esto para mí, estoy haciendo esto para los demás. Cuando nosotros venimos a Cristo, hermano, debemos entender, yo no estoy haciendo esto por mí. No voy a aceptar el evangelio para que me vaya mejor en el trabajo. No voy a aceptar el evangelio para ganar más dinero. No voy a aceptar el evangelio para que todo el desastre de mi vida sea ordenado de la noche a la mañana. No. Nosotros somos la persona de Cristo encarnada hacia las demás personas. Algunas personas quizás jamás van a poder tomar alguna Biblia y leerla, pero sí van a ver el ejemplo de Jesucristo en sus vidas. Eso sí. Y uno más es siendo creativos. Pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Que dice Hechos 1:8, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El Evangelio no necesita nada más. El Evangelio son las buenas noticias de que en Jesucristo ahora yo tengo una nueva esperanza. El Evangelio es de que ahora usted en Cristo tiene una nueva esperanza. Y ese es el Evangelio. Debemos de ser creativos, preguntar al Espíritu Santo, o sea, dame oportunidades de poder compartir el Evangelio con alguna otra persona. Cuando estamos haciendo la cola en el corral, ¿cuántos han ido al corral? O sea, hay momentos que hay una cola increíble, hermanos, y uno solo tiene dos cosas a veces, y la persona de adelante tiene una carreta llena, y es como, hey, hombre, déjame pasar. Pero saben, muchas veces en esos momentos es cuando le podemos decir al Espíritu Santo, con todo este tiempo que yo puedo estar aquí esperando, ¿cómo le puedo hablar a esta persona que tengo a la par de Jesucristo? Hay muchas maneras de cómo nosotros podemos compartir el Evangelio.
Si ustedes ven, yo ando este sticker aquí pegado en el bote, y cuando nosotros andamos en la comunidad, yo siempre ando en mi bote para tomar agua. Y hay veces en los que una persona no sabe lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Este es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es lo que Dios ha hecho en mi vida. Cómo utilizamos nuestra influencia para compartir el Evangelio en nuestra comunidad. Hermanos, una comunidad es un grupo de personas, nuevamente, que comparten intereses, que comparten cosas en común, establecen vínculos entre sí. ¿Cuánto tiempo tiene usted de vivir en su barrio, en su colonia? ¿Cuántos años usted ha vivido a la par de la misma persona y ni siquiera le sabe su nombre completo? Ni siquiera sabe cuál es la situación de esta persona. No sabe si esta persona es creyente o no es creyente. Y esa es nuestra responsabilidad. Vamos a orar.